Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional de Doñana y vamos a explorar estas chozas de pescadores. Ya las exploramos hace 3 años y hoy volvemos para echarle un vistacito a ver en qué estado se encuentra y dar un paseo por esta increíble playa del Parque Nacional de Doñana. Acompañadme y vamos a ver qué nos encontramos en estas chozas de pescadores. Por aquí tenemos la primera casita, la cual no vamos a entrar, está la puerta abierta, quiere decir que hay gente. Estamos en pleno verano. Hay bastantes personas disfrutando de la playa. Por allí se encuentra la playa de Matalascañas. Aquí llegamos a la segunda casa, que está muy cerca de la primera. Y hay, si no me equivoco, unos pantaloncitos ahí colgados. Así que tampoco vamos a entrar. Respetamos el espacio, pero sí las podemos disfrutar por fuera. Aquí tiene el pozo. Aquí había un columpio. Lo que pasa es que la arena, pues con el viento ha subido bastante. Y ha tapado. Aquí había unos 2 o 3 metros de altura hace un tiempo. Continuamos para las siguientes casas de pescadores. Dejamos atrás estas 2 casas de pescadores y continuamos a la siguiente. Estamos llegando a la tercera choza de pescadores. Esta se encuentra en bastante mejor estado. Por aquí unos sacos, no sé si es cemento, hormigón, unas maderas de haber estado restaurándola. Una mesita con sus sillas. Por aquí unos palés, tablas rotas, incluso ladrillos, el pozo por ahí. Vamos a rodearla por aquí. Huele a madera nueva, ¿eh? Aquí están reformando esto bastante porque le están pintando, barnizando. Huele bastante bien. No sé si hay gente o no hay gente, pero la están reformando bastante y le han dado un buen pintado. El techo parece incluso nuevo. Espectacular. Aquí han quitado la puerta antigua, otra puerta, andamios hay por aquí. Vamos, que se lo están currando. Esta choza no está abandonada, como podemos ver, se está restaurando incluso y no podemos acceder a su interior. Pero bueno, podemos estar aquí en su exterior, disfrutar de estas increíbles vistas, que mirad qué pasada. Cómo se disfruta esto desde esa mesita, en ese porche, con la playa allí a 200 metros. Esto es un paraíso. Pues en la aventura de hoy contamos con el apoyo de los amigos de Tolaccea, que nos han enviado esta increíble mochila, la Tolaccea Pack Pro R10 de 32 litros. Mirad qué pedazo de mochila, cómo luce. Nos viene con un seguro magnético Fitlock de bastante fácil apertura. Tiene esta bolsa extra de 8 litros de capacidad, que suman en total 40 litros, los 32 de la mochila más los 8 que nos aporta esta bolsa. Nos viene con esta cremallerita, que abrimos la mochila y comunicamos con esta parte de aquí, que se abre en forma de maleta, ¿vale? Aquí tenemos nuestras cositas, micrófonos, linternas, más micrófonos, cosas de la cámara, trípode. Y aquí vemos cómo comunica y hace un total de 40 litros. Tanto a derecha como a izquierda tiene estos portabotellas elásticos, aparte de estas gomas elásticas por si tenemos que amarrar más cositas. Bolsillo interno con cremallera, tenemos aquí la batería portátil y por aquí nos viene con un bolsillo superior, uno aquí y otro bastante grande que también se abre. Dejando a un lado la parte principal de la mochila, tenemos una cremallera trasera que se nos abre también al completo. Pues tenemos otro bolsillo con cremallera de rejilla, otro por aquí encima y aquí para una tablet o papeles o lo que sea. Y aquí ordenador portátil o lo que necesitemos. El material del que está hecho esta mochila me parece increíble. También las cremalleras de muy buena calidad. Está hecho de nylon, resistente al desgaste y repelente al agua. El peso total de la mochila, vacía obviamente, es de 1,6 kg, bastante poquito. Hay una cosa que me llama bastante la atención y son estos agarres de aquí, tanto este como este, para poderlo agarrar lateralmente. Pero también está pensada para meter una maleta en el aeropuerto por aquí y llevarla. Por último, aquí escondidito tiene un pequeño bolsillito por si le queremos meter un AirTag, ¿vale? Para saber siempre dónde está la mochila. En la web este modelo está en 3 colores, en negro, en azul y en caqui. Os dejo el enlace de la mochila en la descripción y también con este código de descuento, Selo Stuntman, tenéis un 20% de descuento. Muchas gracias a los amigos de Tolaccea por confiar en mí, por enviarme esta mochila y continuamos explorando las casas de pescadores. Abandonamos la choza de pescadores, continuamos a la siguiente. Por allí a lo lejos tenemos la playa de Matalascañas. Para allá la desembocadura del río Guadalquivir.
Parque Nacional de Doñana. Esto es un espectáculo de la naturaleza, señores. Estamos llegando a la siguiente choza de pescadores. Esta sí que está en abandono, bastante destruida desde la última vez que vine. Vamos a verla por dentro, a ver qué nos encontramos. La verdad es que la arena le ha entrado bastante, todo su alrededor. Aquí no había tanta duna, pero con el viento pues ha ido creciendo la duna. Aquí estaba la puerta, se ha venido abajo este techo. Ahí estaba la cocina, por ahí vemos el fregadero y demás. Y aquí el salón, el cual vamos a ver desde ahí arriba, pero me parece a mí que no vamos a poder entrar. Por ahí está la puerta, estamos rodeando la choza por aquí. Vamos a ver esta parte, tampoco podemos ver mucho. Y continuamos por aquí, vamos a subir a esta zona, a ver si podemos ver el salón desde otro punto de vista. La última vez que vine estaba la duna, pues llegaba hasta aquí arriba, pero ahora ha cambiado bastante. Mirad, por ahí podemos ver una de las habitaciones. Por ahí tenemos parte del salón. Por aquí vemos el interior de otra habitación, muy lleno de arena, y no vamos a entrar, no nos vamos a arriesgar. Por aquí tenemos las habitaciones, como hemos visto, el salón. Podríamos entrar por aquí, pero la verdad es que ya he entrado hace mucho tiempo. No me apetece volver a entrar ahí dentro, arriesgarme a que se me caiga alguna madera encima o cualquier cosa, o clavarme algo. Así que vamos a continuar a la siguiente choza de pescadores y dejamos aquí esta que se la está comiendo el viento, la arena y el tiempo. La naturaleza manda y nos gana siempre. Aquí se queda. Continuamos. Justo arriba de la choza tenemos esta barquita, la cual también abandonada. Y por aquí tenemos esta estructura con una garrafita por ahí debajo, y aquí hay otra barca que está boca abajo y unos contenedores también con basura. Nos despedimos de esta choza de pescadores completamente en ruinas. Continuamos para la siguiente. Nos está pegando bastante el sol aquí en esta inmensa playa de 30 kilómetros, con estas dunas detrás. Bastante calor, pero contamos con el apoyo de los amigos de Nomad Face, que es esta crema solar que se desenrosca, se aplica fácilmente. Me voy a echar la nariz, que es lo que más me estoy quemando. La enroscamos de vuelta y la ponemos. Si os interesa, enlace en la descripción, y con el código CELU10 tenéis un 10% de descuento. Mirad qué pasada de playa virgen, es un espectáculo. Estamos llegando a otras dos casitas adosadas de pescadores, las cuales están en bastante buen estado y por lo que se ve reformadas. Aquí les han hecho unas piedrecitas, ahí tiene ondeando la bandera del Betis bueno. Saludo a todos los béticos, y por aquí vamos a echar un vistacito a los alrededores de estas casas. Aquí hay huellas de ruedas de coches recientes, así que imagino que por aquí vendrán bastante. Por aquí tenemos la entradita de una casa, bastante bien el porchecito. Y por aquí tenemos la otra, con su mesita, bastante limpio, bastante barrio. Qué lujo, ¿eh? Tener una casita aquí con estas increíbles vistas. Justo aquí, al lado de esta choza, tienen el pozo, tapado con una antigua lona de piscina y una tabla. No voy a abrirlo por respeto. Hay otros pozos que solamente tienen una madera y la levantas, te asoma y la vuelves a poner. Vamos a rodear esta choza. Ahí está bastante bien hecha con sus rejas. Imagino que esos son uralitas o no lo sé. Por aquí tiene base de cemento para nivelarla, un pedazo de foco, cortinita. Vamos a subirnos aquí. Y por aquí tiene la parte trasera. Algunas puertas, algunas tablitas de windsurf, bastante viejas, pero bueno, sirven. Y aquí también han estado de reforma porque hay muchos materiales. El tendedero está nuevo. Puede ser que vengan los fines de semana y disfruten de este paraíso, porque es un paraíso. Y al poder llegar aquí en coche y no haciendo 10 kilómetros como nos estamos haciendo nosotros, pues de lujo, ¿no? Ellos tendrán una licencia para poder llegar aquí en coche, al ser pescadores,
o coquineros, no sé a lo que se dedican a día de hoy, pero imagino que para venir aquí en coche pues tienen que tener una licencia. Vamos a dejar por aquí estas casitas y vamos a continuar a las siguientes. Hemos ascendido por esta pequeña duna y aquí tenemos un contenedor de basura y justo delante la última choza de pescadores abandonada que vamos a visitar en el día de hoy. A ver si podemos entrar, aunque está completamente comida por una duna. Techo no queda. Y vamos a entrar por aquí, que la puerta está caída. ¡Wow! Está invadida, pero al completo. ¡Uf! Ahí quedan las literas aún. Colchones. A ver qué tenemos por aquí. Esta mesita. Mirad esta habitación. Con la cama, la mesita de noche. Y aquí la cocina. A ver si no se nos viene el techo abajo. ¡Wow! Sigue todo intacto desde la última vez que vine prácticamente. Mira, los platos, toda la vajilla, vasos, ollas por el suelo. Aquí los cubiertos. Qué pasada. Y ahí detrás no sé qué hay. No sé si hay más cubiertos. Metemos la cámara. Estoy quitando este cacho de techo que estaba ahí colgando, bastante peligroso. Se le podía caer a alguien en la cabeza, así que lo bajamos con cuidado. Es el tramo que falta aquí. Y aquí que tenemos, pues más platitos y más cositas. Es que está intacto desde la última vez que vine. Al estar tan lejos de esta casa, pues no viene mucha gente y por suerte no la destroza tanto. El viento, la lluvia, las dunas, pues va rompiendo la casa. En la naturaleza no se puede hacer nada, pero por lo menos el ser humano aquí se está comportando bastante. Mirad aquí, donde cocinaban, que está todo negro de cocinar. Ahí está el fregadero, es que es una pasada, ¿eh? Vamos a salir por aquí detrás de la cocina al patio trasero. Entramos a esta casa que está adosada. Por aquí tenemos unas mesitas. Mucho cuidado con el techo porque está... Mírame y no me toques. Mira esta estantería. Este tramo está caído. A ver si no se nos cae nada encima. Oh. Y por aquí es que... Uf, voy a entrar, pero mirad el techo cómo está. Está que se cae a pedazos. Voy a entrar para acá. Aquí una habitación con muebles, sofá, silla y un poco de todo. Por aquí otra litera, otra habitación. Por ahí está entrando la arena. Por aquí, por este lado, otra camita con el sumier. Por ahí una mesa. Aquí también una litera muy pequeñita. Y por este lado ya la duna que está entrando aquí y está reventando ya todo. Pues desde esta última choza abandonada de pescadores que vamos a ver en el día de hoy, voy a dejar por aquí el vídeo. A los que seáis nuevos y no hayáis visto las chozas de pescadores abandonadas en Doñana, bienvenidos, espero que os haya gustado, dejádmelo saber en comentarios, dejadme un me gusta y sobre todo suscríbete para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima aventura, chao, chao.